como decíamos en nuestros titulares, vamos a charlar y en esto mismo, en esta misma línea, ¿no? Los datos y ver, ¿no? Como todos los meses lo hacemos desde la consultora Suban Córdoba, los datos y cómo está el país, ¿no? Vamos a hablar con Nicolás Bertone acerca de este último informe de la consultora. Nicolás, muy buenos días, Marcos Barroso te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenos días Marcos, buenos días a toda la audiencia, un gusto como siempre estar en contacto. No, gracias a vos. Y bueno, repasemos los datos más importantes que se desprenden de este informe, de este último informe de Suban Córdoba. Bueno, como bien decías, todos los meses vamos monitoreando las principales variables. En el caso de la aprobación de gestión de Alberto Ujú. Fernández, el 42,6% de los y las argentinas aprueban la gestión, mientras que el 56,4% la desaprueba. Estos datos, si bien continúan siendo negativos para el gobierno, que no logra retomar los índices positivos que tenía hasta aproximadamente junio del año pasado, eh, sí detiene la caída y parece haber retomado algún camino más de estabilidad, que también se ve en las variables de imagen personales de los principales dirigentes o cabezas del gobierno, en Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, que parecen mantener sus imágenes y tratar de detener la negatividad. Por su lado, la oposición entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, a nivel nacional, han tenido una leve, no mejoría, digamos, han empeorado levemente. Sigue siendo, obviamente, Horacio Rodríguez Larreta teniendo un diferencial positivo en su imagen, ¿no? Hay un 54,5% de los argentinos tiene una imagen positiva de él, ¿no? Mientras que el 37,7% tiene una imagen negativa. Pero acá hay o se configura un escenario donde el gobierno, con la vacunación o con el ritmo que le ha impuesto la vacunación, logra detener la crítica o la negatividad. Ahora parece ser no suficiente, ¿no? Ujú. Para un contexto electoral como el que viene. Claro, claro, en ese marco, ¿no? Y siempre que miro estos gráficos veo la imagen positiva del gobierno, puntualmente también de Alberto Fernández, lo que fue en el 2020 en marzo, ¿no? Y cómo también ha ido en una especie de montaña rusa y la pandemia de por medio y la pandemia también imponiendo estas cifras, ¿no? Sí, sin duda. Cuando arrancó la pandemia, y esto es lo que venimos viendo en todos los gobiernos, Ujú. no solo a niveles locales, digamos, de Argentina, sino cuando uno ve en forma comparada en el resto del mundo, cuando los gobiernos tuvieron una buena comunicación de crisis y, o sea, de riesgo, que le lograron comunicar a la sociedad en qué contexto estaban y no se sobrepasaron los límites de eso, tuvieron una buena valoración. Lo cierto es que Alberto Fernández, que como bien nombrabas, estaba por encima del 80% cuando arrancó la pandemia, aprobaba su gestión, y esos números han ido bajando por decisiones políticas, pero fundamentalmente porque hoy se está valorando también las cuestiones económicas que deben resolverse en esta Argentina, donde la inflación sigue siendo la principal problemática diaria de las y los argentinos. De las preguntas era esto, ¿no? En la consultora de cuáles son eh, o cuál es el problema más grave en la vida cotidiana de las personas y bueno, está lo que mencionabas vos, ¿no? Que ahí tenemos, a nivel general para todas las edades, para el general de los argentinos, en primer lugar, como decía, la inflación, luego seguido del desempleo, la educación, que tenía que ver, bueno, con esto de cómo la presencialidad o no, Ujú. y en cuarto lugar ya la pandemia, como que empieza en algún sentido a resolverse Claro. con la vacunación la pandemia, entonces empieza a caer. Ahora, cuando uno ve que en el informe, que puede acceder a aquellos que sabemos que nos están escuchando, que les interesa analizar la opinión pública bien en profundidad, en subancordoba.com, podemos ver que en el grupo joven algunos de estos tópicos o temas que preocupan tienen un orden diferente. Entonces, para los menores de 30 años,
es el desempleo. Empieza o aparece como principal el desempleo o el acceso al empleo como un problema, ¿no? Ujú. En cambio, para el resto de las edades mayores a 31, la inflación está en primer orden, ¿no? Y hemos puntualizamos en los jóvenes en este informe, porque, bueno, se venía debatiendo hace semanas de quién tenía el capital político de los jóvenes o quién tenía mayor incidencia para atraer a los jóvenes, y hemos desarrollado alguna serie de preguntas sobre, por ejemplo, los sentimientos que tienen los jóvenes respecto al gobierno de Alberto Fernández. Y en un 54,5% tienen sentimientos que llamamos negativos, entre bronca y desilusión, mientras que el 42,5% tiene algunos sentimientos positivos como esperanza o alegría. Uno de los datos interesantes, digamos, para comprender cuáles son los desafíos del gobierno con sus votantes, por ejemplo, es que el 26% de los que votaron a Alberto Fernández menores de 30 años se sienten desilusionados, ¿no? Entonces, ¿cómo tendrá que contestar a las demandas que están planteando estos grupos o a las expectativas con políticas que los empiecen a esperanzar y ir disminuyendo al menos esa desilusión para volver a cautivar a sus votantes? Ujú. Eso, ¿no? Y cómo se ven estos datos también, esto, lo de la imagen positiva de Alberto Fernández, de Mauricio Macri también, digo, en esto de la pandemia, atrasados por la pandemia, pero bueno, también sacando el problema ya de la pandemia con la vacunación, bueno, sigue también el mismo rubro. Y muy lo que recién mencionabas, ¿no? Los problemas cotidianos y si bien está diferenciado por edades, pero sigue a la cabeza, digo, la inflación y también el desempleo, ¿no? Digamos, en todo esto, esta división de edades sigue siendo la primera en la mayoría, ¿no? Exactamente, exactamente. Por eso, como decíamos, si el gobierno logra en algún sentido controlar de acá a noviembre, porque creo que las PASO van a tratar de pasar desapercibidas, Ujú. y va a ser una especie de elección para acomodar los liderazgos opositores, logrará así retomar la iniciativa y controlar obtener resultados favorables en las cámaras, ¿no? Hay que entender que si bien nosotros, por ejemplo, acá entre los resultados que tenemos, preguntamos a nivel general por qué espacio político usted va a votar, obtenemos que el 33,3% va a votar a Juntos por el Cambio, el 30% el Frente de Todos, un 8% se llevaría el peronismo de tercera posición, el de Labaña, Randazzo, la izquierda 5% y el Partido Libertario otros 4 puntos. Ahora, lo que hay que entender que es por circunscripción, o sea, por provincias, estos datos van a ser diferentes y podríamos tomar estos como pisos, ¿no? Y acá hay dos cuestiones a ver. Una es que estos son los pisos electorales de los cuales arrancaría en forma media los partidos estos mayoritarios, y que va a ser muy importante y que uno lo ve hoy en los titulares de los principales diarios, la discusión sobre quiénes encabezan la lista. Y no es menor esa discusión, porque los que encabecen la lista son los que podrán darle tanto a oposición como a oficialismo la posibilidad de aumentar su piso electoral, contribuyendo con las figuras que sean relevantes. Ahora, el otro hecho es que qué está en discusión y qué se vota, ¿no? Nosotros votamos diputados y senadores, y en las provincias centrales como las nuestras, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, se vota también Senado. Y nosotros tenemos, ahí hay una elección que se torna más compleja, sobre todo para el oficialismo, para seguir controlando, teniendo la mayoría en la Cámara de Senadores, que preside Cristina Fernández de Kirchner, y es ahí donde se juega realmente la contienda, digamos, para el gobierno de obtener la continuidad de la gobernabilidad ahí. En diputados puede tener, como estamos con reflejo de una elección hace 2 años, de hace 4 años, perdón, donde Cambiemos había obtenido buenos resultados,
puede hoy sí consolidar una mayoría, ¿no? Ujú. Con que le aportará Provincia de Buenos Aires, sobre todo, con su gran caudal y la cantidad de diputados que tiene como por población. Claro, totalmente, sí, 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 sí. Una de las preguntas que me parece muy importante en esto de la pandemia, el avance del plan de vacunación y que se viene las PASO, como bien mencionabas, es de que qué tan probable la posibilidad de ir a votar, ¿no? En las PASO y bueno, por suerte ha sido alta la probabilidad de ir a votar, ¿no? Sí, esto lo venimos midiendo ya desde hace por lo menos 5 meses, Ujú. donde empezábamos ya con el año electoral, y la pregunta vinculada a si la pandemia influiría en la probabilidad de ir a votar, ¿no? Si en esta situación usted iría a votar, ¿no? Donde avance la vacunación y obtenemos que el 75% seguro iría a votar y probablemente un adicional de 12 puntos, o sea que el 87,7% de los y las argentinas estaría dispuesto a ir a votar en las PASO. Esto veo al menos un par de cosas positivas. Primero es que la gente ya está aumentando su nivel de conocimiento respecto a que hay elecciones. Nosotros que trabajamos en los medios damos por supuesto que hay elecciones, pero no es así o no ocurre en la vida cotidiana donde los problemas son otros respecto a cuando hay elecciones. En segunda instancia es que la alta valoración que al fin y al cabo tenemos los argentinos de los momentos electorales Ujú. y en tercer lugar si tuviéramos esta concurrencia del 87% sería obviamente una de las más altas en estas elecciones PASO, ¿no? Hay que ver por eso cuánto de esto se efectiviza en el momento de ese domingo. Claro, claro, totalmente, ¿no? Pero bueno, la respuesta sigue siendo alta de la probabilidad de acercarse a los comicios. Y también en este sentido, la pregunta, cuando nos metemos en el módulo electoral del informe, respecto a cómo votaría, ¿no? A candidatos que apoyan al gobierno nacional o candidatos opositores. Bueno, una gran mayoría también ha dicho que va a votar a candidatos opositores al gobierno nacional, ¿no? Sí, el 51% elegiría a candidatos opositores y el 37% a candidatos que apoye el gobierno nacional, ¿no? Que son más o menos las cifras que recién hablábamos respecto a Claro. espacios políticos, eh, bueno, como decíamos, son las probabilidades o pisos que Ujú. como hace hincapié este informe de los jóvenes, que ¿por qué los jóvenes y a veces insistimos, digo, tiene que ver con el peso que tienen en el padrón electoral las personas menores de 30 años y que a su vez, como hablábamos recién de la probabilidad de votar, son los que mayormente van a votar. Entonces, su peso en el momento del día de la elección es mucho más alto, ¿no? Y ahí en los jóvenes podemos ver que hay un mayor incidencia por ir a votar a candidatos del Frente de Todos respecto a la media de la ciudadanía, ¿no? Por algunas cuestiones como, por ejemplo, una de las preguntas que hemos incorporado es si el gobierno nacional, ¿cuál es el gobierno que hizo o hace más por los jóvenes? Y el 52,9% de los y las encuestados contestaron que fue el gobierno o es el gobierno de Alberto Fernández, mientras que el 31,1% fue el de Mauricio Macri, ¿no? Ahí hay como una representación de cuál es el gobierno que más lo escucharía o siente con más empatía. Eh, no obstante, y otro de los datos acá que en contraposición ideológica también me parece que surgen, es que en el caso de los y las jóvenes, el 12,2% votaría a partidos libertarios, ¿no? Que en la media nacional es de 4 puntos. Acá como también se ve en el otro extremo, como partidos que son un poco más antisistémicos o que en realidad vienen a criticar las instituciones instauradas, tienen mayor asidero en los jóvenes como una posibilidad también de un cambio o de generar ante la desconfianza que dan las instituciones. Claro, claro. Bueno, interesantísimo, ¿no? Interesantísimo ver esto. También va a ser bueno analizarlo, analizar por ahí el informe de septiembre luego de las PASO, ¿no? De cómo se han dado estos números y cómo van a ser las definitivas, pero
la verdad muy interesante ver todo lo que ha sido en pandemia, ¿no? Si hacemos un repaso de los informes desde marzo, que lo hemos hecho, bueno, muy interesante esto, cómo han ido las imágenes positivas yendo y viniendo, cómo se perfila, también el módulo de jóvenes donde preguntan sobre algunas iniciativas en cuanto al gobierno nacional. Digo, hay mucho para ver, mucho para analizar y mucho para también ver luego de las pasos. Sin duda, sin duda. Por eso va a ser una elección que, por un lado, puede llegar a plebiscitar el gobierno, seguramente, pero que, ante todo, podría ser una elección donde el gobierno la tome mucho más en las pasos desapercibida y que sea para ordenar los liderazgos opositores, ¿no? Sobre todo, digamos, desde provincia de Buenos Aires o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ordene también hacia el interior en nuestro sistema poco federal, pero sin duda que será muy bueno analizarlo para ver también cómo se ordena la iniciativa del gobierno para dar respuestas a las problemáticas y el orden que tengan los liderazgos opositores. Nicolás, te agradecemos mucho y bueno, seguiremos pendientes de estos informes, está buenísimo para analizarlos, verlo y bueno, esperar ya el próximo y bueno, perfilarnos para las pasos. Te agradecemos mucho. Como siempre, un gusto, Marcos. Que tengan buenos días todos. Igualmente, Nicolás. Ahí escuchamos a Nicolás Bertone, él es consultor en Suban Córdoba y Asociados y estábamos repasando el último informe de julio, ¿no? Acerca y perfilando ya para las elecciones que se van a hacer el 12 de septiembre.